realizó su licenciatura en Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California y su maestría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del CICIMAR. Y también realizó su doctorado en Ciencias Aplicadas en el Laboratorio de Acuacultura y Centro de Referencia de Artemia de la Universidad de Gante en Bélgica. Y ha realizado diferente producción científica, como 9 publicaciones, 7 de ellas en revistas especializadas indexadas, 4 capítulos de libro y 8 documentos de divulgación, y tiene varias publicaciones que están en proceso y en prensa. También ha colaborado como director de 7 trabajos de licenciatura, 3 de maestría y 1 de doctorado, y actualmente pues está dirigiendo tesis de maestría y 5 de licenciatura. Y ella es docente aquí en la Facultad de Biología, también ha impartido a diferentes niveles de educación media, superior y posgrado. Ella también es perfil PROMEP, es como hablar de un SNI académico, ha participado al menos en 15 proyectos institucionales de investigación y tiene diferentes ponencias en congresos nacionales e internacionales, 25 al menos internacionales. Y también ha participado en 25 cursos extracurriculares y en comités de evaluación de proyectos de investigación, tanto nacionales e internacionales, así como eventos de divulgación y organización de eventos académicos, que ha llevado a cabo en estos 8 años, apenas, podemos decir, la doctora de los profesores investigadores que han venido a sumarse a la planta de investigadores de la facultad. Entonces los dejo con la doctora y muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre la importancia de conocer los límites de tolerancia en peces, límites de tolerancia a contaminantes comunes. Para ello, pues voy a empezar un poco retomando este tema de la biodiversidad que ya nos estaba hablando el doctor Gerardo un poquito. Y yo lo voy a enfocar muy particularmente al grupo de los peces. Ya nos mencionó él lo importante que es México como un país megadiverso, cómo quedamos en cuanto a las aves, contra los reptiles, en muchos grupos. Y toda esta biodiversidad también se refleja en los peces, en donde de 29.000 especies, pues tenemos unas 2.729 en México. Y de estas tenemos 506 especies dulceacuícolas, y tenemos aproximadamente 100 especies endémicas, que es un número bastante alto. Dentro de estos peces endémicos tenemos un grupo en particular, que es el grupo de los peces bodegues, y que quizás ustedes ya han tenido la oportunidad de verlos en el Laboratorio de Biología Acuática, donde tenemos una colección viva que es bastante diferente de todo lo que se puede tener como colecciones. Las colecciones vivas pues son mucho más complicadas, requieren mucho mantenimiento, requieren el seguimiento de las especies y de los grupos y de las poblaciones por diferentes localidades a lo largo de mucho tiempo, entonces requieren mucho esfuerzo. Y a diferencia de una colección fija, en donde nos puede dar mucha información, pues no tenemos la posibilidad de seguir generando material. Y en esta colección pues sí tenemos esta posibilidad, podemos mantener a la colección como una estrategia para preservar las especies, sobre todo porque muchas de ellas tienen algún grado de conservación, y podemos generar organismos que posteriormente podemos utilizar para diferentes investigaciones, que es lo que hemos venido haciendo. Y estos peces son peces endémicos, solamente se encuentran en la parte centro de México, son peces viníferos, y un poquito les voy a hablar más adelante de esto. Se van a distribuir en esta zona, en la zona centro de México, una zona que es más elevada que el resto, se conoce como la Mesa Central, la zona del altiplano, que tiene características muy particulares, diversidad de hábitats, donde por todo el movimiento tectónico, vulcanológico, por todos los cambios que han ocurrido por ser el choque de dos placas litográficas, se han venido a dar una serie de características muy específicas. Entonces podemos tener algunos hábitats muy aislados y muy cercanos a otros. Estos hábitats originalmente estuvieron juntos y posteriormente se han ido fragmentando, y esto ha permitido a las especies evolucionar y formar nuevas especies. Y este grupo en particular, pues es habitante de esta zona, ya tiene 41 especies. Aquí tenemos algunos de los miembros de estas especies. Son peces pequeñitos, aproximadamente la mayoría andan entre los 5 a los 7 centímetros, aunque tenemos algunos un poquito más grandes.
Aunque para esta diapositiva escogí algunos de los que tienen mayor colorido y mayor atractivo, no son peces que tengan pues aletas muy vistosas o estructuras, espinas que los hagan atractivos como especies ornamentales. Entonces pues son especies que bueno, no vamos a obtener mucha carne de ellos, aunque sí nos comemos los charales, y tampoco vamos a obtener peces que sean usados como peces ornamentales. Por ello se ha dedicado poco esfuerzo a su conservación. Adicionalmente, bueno, al ser especies vivíparas, es decir, que tienen una reproducción interna, en donde va a haber primariamente un cortejo, este cortejo es muy breve, posteriormente va a haber un acercamiento muy rápido del macho y con una estructura especializada de la aleta anal va a acercarse a la hembra para poner el esperma en el poro genital. La fecundación se va a llevar a cabo internamente a nivel del ovario y ahí se va a realizar el desarrollo embrionario. Y bueno, esto es muy interesante porque pues, nos recuerda a nuestra especie, ¿no? Donde tenemos pues, un sistema reproductivo bastante similar. Adicionalmente, bueno, estas especies van a tener estructuras, tanto la madre como los embriones, especializadas a través de las cuales van a llevar un intercambio de nutrientes. Obviamente, cuando estamos hablando de un pececito de ese tamaño, de 6-7 centímetros, que va a tener la hembra a las crías internamente, pues estamos hablando de que los huevos ya no pueden ser grandes, los huevos ya no van a poder tener esos ácidos grasos que son el material que utilizaría el embrión para nutrirse y desarrollarse. Entonces, ¿cómo va a sustituir esto? Bueno, pues lo sustituye a través de estas estructuras especializadas en donde la madre está nutriendo a los productos y de esta manera les permite tener toda la energía necesaria para el desarrollo. Obviamente también esto nos lleva a tener un número limitado de crías. En la mayor parte de las especies de peces, pues casi todas, excepto el 6% de las especies que se han descrito hasta el momento, la reproducción es ovivípara, es decir, hay huevos, óvulos que se liberan, hay esperma que se libera, hay una fecundación en el medio acuático, un estadio larvario en donde las larvas son muy frágiles, particularmente las marinas, para después, a través de una metamorfosis, aunque no en todos los casos, llegar a la etapa juvenil. En este caso, pues es una estrategia reproductiva diferente, es una estrategia donde la hembra va a dedicar más atención y más energía al cuidado de la cría, aunque ese cuidado de la cría sea interno. Y va a permitir que cuando las crías nazcan, vengan en un número limitado, pero vengan completamente formadas, desarrolladas, y que eso les permita, una vez que están fuera de la madre, tener una mayor supervivencia. Entonces, bueno, esta estrategia reproductiva garantiza que esos poquitos que nacen son lo suficientemente fuertes como para poder seguir su ciclo de vida, a diferencia de lo que ocurre en los otros grupos, en donde nacen muchísimos, pero también hay una alta mortalidad y un porcentaje muy pequeño va a llegar a la etapa adulta. Y bueno, aquí vemos las estructuras. No sé con cuál se ve. Pero bueno, aquí se ven las crías, en una disección se ven un poco las trofotenias, estas especies de cordones umbilicales, y aquí, bueno, ese cordón umbilical, que es realmente un pedacito del intestino que está fuera y que se reabsorbe en el momento que nacen, en cuestión de unas horas, este pedazo de intestino se reabsorbe y ya no se observa más. Bueno, pues teniendo en cuenta toda esta biodiversidad en esta región de México, sale muy deformado aquí el mapa de México, y que se encuentran en la mesa central, tenemos que tener consideraciones de qué está ocurriendo también en esta parte de México. Y bueno, en esta parte pues tenemos que el 70% de la población, de los 115 millones de mexicanos que somos, estamos viviendo en esta región. O sea que tenemos una región densamente poblada. 31% de la industria que hay en el país también se encuentra aquí. Bueno, pues tenemos ejemplos, tenemos la refinería Salamanca, tenemos las grandes productoras de zapatos en toda la región de Guanajuato, tenemos una gran industria en toda la zona de Toluca, un parque industrial también muy grande. Y bueno, toda la región Guadalajara y todo esto es una zona donde hay muchísima industria, y mucha de esta industria pues trabaja con productos altamente contaminantes, los cuales desafortunadamente no en todos los casos están siendo tratados antes de ser liberados. Tenemos gran cantidad de industrias que liberan sus aguas con un tratamiento mínimo e inclusive sin tratamiento.
tenemos también la situación de que muchas de esas industrias se establecieron antes de que las ciudades crecieran. Y cuando las ciudades crecieron, quedaron pues prácticamente dentro de la ciudad las englobó y quedaron obviamente como industrias que ya tienen mucho tiempo que se han desarrollado, pero que no se han actualizado, que no han mejorado sus prácticas y que siguen arrojando contaminantes sin ningún tratamiento. Esta producción nacional pues está en el 77% de la industria que se concentra en esta zona, y tenemos también la reducción del 25% de los cuerpos de agua que se encuentran aquí. No somos la región más rica en agua del país, esta está más al sur, pero somos una zona donde hay bastante cuerpos de agua, o hasta hace poco los ha habido, aunque cada vez estamos encontrando un mayor deterioro, una mayor sobreexplotación del agua y menos disponibilidad de agua de calidad. Bueno, algunos otros problemas son pues una alta tasa de deforestación, porque además de ser una zona industrial, también tenemos que es una zona importante en términos agrícolas. Y bueno, tenemos por ejemplo una parte de Michoacán que participa con muchos cultivos de fresa, cultivos de diferentes hortalizas, de diferentes cereales, y que hacen una participación importante de la producción nacional. Y bueno, obviamente esto conlleva el uso de fertilizantes, de pesticidas y de muchos otros productos que a lo mejor no están llegando a los cuerpos de agua como contaminación puntual. O sea, tenemos las fuentes de contaminación puntual cuando tenemos un drenaje que nosotros podemos ver ahí que se está liberando el agua, que puede ser con o sin tratamiento. Pero tenemos una contaminación difusa cuando en esos campos de cultivo se ha fertilizado, se ha utilizado herbicidas, otros agroquímicos, vienen los periodos de lluvias y todo esto se lava, se arrastra y llega finalmente a los cuerpos de agua, modificando completamente pues la calidad de los cuerpos de agua y con ello también la dinámica y el ecosistema en su totalidad. Bueno, el crecimiento urbano pues es sin planeación, en nuestras ciudades han ido creciendo para donde han podido, para donde los fraccionadores han comprado terrenos y los han desarrollado, y esto nos lleva a que no tenemos una planeación, no tenemos áreas verdes, no tenemos un balance que nos permita pues controlar mejor el clima. Ustedes saben que por ejemplo las zonas urbanas al tener tanta cantidad de concreto incrementan notablemente la temperatura, y no tenemos por ejemplo cinturones verdes que nos permitan ir balanceando o que nos permitan tener la producción de oxígeno, sino que tenemos ciudad. Y lo mismo pasa con el agua, las ciudades han crecido en forma desorganizada, y esto nos ha requerido una mayor cantidad de agua para poder abastecer a todas estas casas, ¿no? Entonces eso nos lleva a la sobreexplotación del agua y pues a agotar muchos de los mantos acuíferos. En cuanto a las prácticas agriculturales, pues son insostenibles. También tenemos, bueno, lo que ya les comentaba, una excesiva extracción del agua y el insuficiente tratamiento, ¿no? Tenemos en algunos lugares, no existe la suficiente cantidad de plantas de tratamiento de agua, y en algunos otros lugares existen, pero no están funcionando adecuadamente o no están diseñadas más que para un tratamiento primario, es decir, para quitar los contaminantes más fuertes, como sería el carbono, pero dejan el nitrógeno y el fósforo. Y estos dos contaminantes, pues si ustedes se acuerdan de sus clases, nos permiten que ocurra el proceso de eutrofización. Y al liberarse, pues va directamente a ríos, va a lagos, va a presas, y con todo esto, pues se modifican las cadenas tróficas y los ecosistemas. Lo podemos resumir como una alta degradación de los ecosistemas en esta zona central de México. Y bueno, nada más para darles un ejemplo de estos efectos que se están generando por la alta contaminación, alta degradación de los ecosistemas, pues tenemos que particularmente para este grupo de peces del cual les estoy refiriendo, pues hay diferentes criterios que han calificado a las especies en diferentes grados de conservación. Bueno, entonces, bueno, tenemos aquí para De la Vega Salazar, que considera 31% de las especies en peligro, mientras que en el 2008 considera 9 en peligro, pero 64 en peligro crítico. Y tenemos, por ejemplo, nuestra norma oficial 059 con 2010,
en donde tenemos 43% de las especies en peligro. Cualquiera de estas que nosotros decidiéramos ver, nos está hablando que de 41 especies, pues casi la mitad de ellas están en algún grado de conservación. Y muchas de estas especies se encuentran en los cuerpos de agua de Michoacán. Antes se encontraban con una mayor distribución, pero como consecuencia de toda esta degradación ambiental han disminuido sus áreas de distribución y cada vez se encuentran en áreas más localizadas y en algunos casos llegan a ser microendémicas, es decir, que nada más están en un cuerpo de agua muy pequeñito y una vez que se pierdan de ahí, pues ya las tendremos desaparecidas. Bueno, les comentaba yo que las plantas de tratamiento que tenemos en México están diseñadas para un tratamiento primario. Nosotros cuando visitamos una planta de tratamiento, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de hacerlo, encontrarán que lo primero que hacen es que se retiran los sólidos grandes, después tienen una parte que se llama el canal desarenador y después pasan a lo que es el tratamiento primario. En ese tratamiento primario es un tratamiento que se lleva a cabo con bacterias heterótrofas y que transforman todos esos nutrientes que hay, pero particularmente el carbono. Sin embargo, nos quedan el nitrógeno y el fósforo. Y el nitrógeno y el fósforo, bueno, se necesitan otros tratamientos que necesitaríamos un procedimiento secundario, un tratamiento secundario con mayor cantidad de pozas y con mayor bombeo y con mayor costo para que realmente pudiéramos eliminar una parte de esos nutrientes. No se hace, en la mayor parte de las plantas de México no se hace, el agua se libera y entonces viene a neutralizar los cuerpos de agua. Adicionalmente, pues tenemos que recordar que los nitrógenos y los fósforos vienen a los cuerpos de agua en muchos detergentes que utilizamos, en los herbicidas, en los fertilizantes sobre todo, y bueno, esto va a tener un impacto en las especies. Sin embargo, para estos peces, aunque se han estudiado numerosos aspectos de ellos, no se ha trabajado en conocer la toxicidad, cómo les afecta. Y bueno, nosotros empezamos a hacer este trabajo no hace mucho tiempo y elegimos dos especies. La que se encuentra en el lado superior derecho, que es Esquifia multipunctata, una especie que tiene dimorfismo sexual, donde los machos son oscuros, tienen esas manchas que los identifican como machos, aparte de estructuras especializadas para la reproducción. Y una especie en donde no se observa el dimorfismo sexual, solamente la diferencia de tamaño, que es Godea atripinis. Bueno, estas dos especies, Godea atripinis es una especie tolerante, que si nosotros vamos y muestramos el río Lerma, que el río Lerma se encuentra en muy malas condiciones, donde huele muy mal, se ve malísima la calidad del agua, nosotros muestramos y obtenemos estos organismos. Se ven dañados, se ven con laceraciones, se ven con parásitos, pero ahí están sobreviviendo a las condiciones que hay ahí. En cambio, Esquifia es una especie sensible, es una especie que la encontramos en manantiales y en cuerpos de agua con buena calidad. Elegimos estas dos especies, una como la especie sensible, otra como la especie tolerante, como para empezar a conocer el intervalo de tolerancia del grupo. Ahora vamos viendo cómo están los cuerpos de agua del estado de Michoacán. Algunos de los estudios que se han realizado nos indican, pues tenemos altos contenidos de nitritos, de nitratos, en algunos casos llegan a ser bastante elevados, por ejemplo en Zacapo, con 0.34 miligramos por litro, en Lerma, bueno, Lerma obviamente pues es un caso muy especial en donde llegamos a tener 41 miligramos por litro de nitritos y 10.56 miligramos de nitratos. Y aquí cabe mencionar que nuestra norma oficial nos dice que el agua que se libera, las aguas negras que se liberan a los cuerpos o bienes nacionales, como sería un río, como sería un lago, deben de tener una, al momento de diluirse deben de llegar a dejar el agua en 15 miligramos por litro o en su caso 25 gramos por litro en promedio mensual, en el primer caso, o en promedio diario, de nitrógeno total. Esto quiere decir que esas aguas negras cuando llegan y se diluyen, esa es la cantidad que nos quedaría, pero si ustedes ven, pues algunos, por ejemplo el caso de Lerma, está muy por encima de la norma oficial mexicana, y los otros, bueno, son de años anteriores, con lo cual no tenemos determinaciones recientes que nos puedan realmente indicar cómo está en este momento la situación. Y esto es muy cambiante, la contaminación es cambiante no solo a lo largo de los años, sino dentro del mismo año y los periodos
por ejemplo, de secas, de lluvias, que estos son muy variables. En ocasiones tenemos gran cantidad de lluvias y estos, si bien pueden aportar gran cantidad de nutrientes a través de lo que lavan, de fertilizantes y herbicidas, también pueden diluir mucha de la contaminación que existe en un cuerpo de agua. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los peces que ya se han estudiado? Pues ya se sabe que, por ejemplo, para la carpa, concentraciones de 7.9 miligramos por litro van a causar la concentración de TAL 50. La concentración de TAL 50 es una concentración que va a matar más o menos en un promedio de 96 horas a la mitad de la población que se tiene en estudio. Es decir, si yo pongo 40 peces, más o menos entre las 48, 76, 96 horas, 20 de los peces ya se encontrarán muertos. Esa es la concentración de TAL. Aparte de eso, bueno, se han encontrado también cambios de conducta, menor crecimiento y modificaciones de lo que son particularmente las branquias, que ahorita lo vamos a ver con más detalle y les voy a explicar cómo se alteran estas estructuras. Bueno, también con carpa se encontró aunque con otra carpa, se encontró un efecto subletal, es decir, concentraciones que no matan en este periodo de 48 a 96 horas, pero que sí tienen un efecto acumulativo y que también es importante porque puede incluso llegar a detener o alterar la reproducción. Entonces no nos mata en un periodo corto, pero sí les está afectando a largo plazo y puede afectar la continuidad de la especie. También, bueno, una situación muy particular que ocurre con el nitrógeno es que al llegar a la branquia, que es el lugar de intercambio gaseoso, toma el lugar del fierro, de la hemoglobina, y se transforma en este compuesto que es la methemoglobina, en donde la sangre se pone de color café y no es capaz de transportar el oxígeno al cuerpo, y entonces los peces mueren por una especie de asfixia, en donde aunque estén respirando y estén usando sus branquias, no pueden llevar efectivamente el oxígeno a las células de su cuerpo. En otro pez, en Sebastes inermis, el pez piedra, este pez es altamente tolerante, con 700 miligramos por litro de nitrito de sodio, y bueno, realmente es una concentración inimaginable. Después tenemos al pez cebra, que es un pez que se ha utilizado muchísimo para diferentes bioensayos, particularmente de toxicidad, y ahí encontramos que tiene una concentración subletal de 73 y 130 miligramos por litro de nitritos. En todos los casos, bueno, se observa alteraciones que pueden ser a nivel de las branquias, de crecimiento, alteración en las conductas alimenticias. En cuanto a los fosfatos, encontramos, bueno, también concentraciones elevadas otra vez en la mincita, en cuitseo, en lerma. ¿Y cómo está nuestra norma? Bueno, pues nuestra norma nos marca 5 miligramos por litro en promedio mensual y 10 miligramos por litro en promedio diario. Con lo cual vemos que varias de las concentraciones que están en los cuerpos de agua están por arriba de lo que la norma nos está indicando. Ahora, ¿qué pasa con los peces? Con los experimentos que se han hecho de toxicidad de fósforo o de compuestos ricos en fósforo o que tienen derivados del fósforo, pues tenemos, por ejemplo, con detergentes. De los detergentes tienen fósforo, y para este bagre, para un Nectalurus, tenemos que hay efectos como son dilatación de los vasos sanguíneos, hematomas, aumento del tiempo en reconocer. Obviamente les afecta las papilas sensibles al gusto que están en las barbas, y no pueden reconocer el alimento estos peces. Con ello se afecta la conducta alimenticia. También para el Ictalurus melas, el pez gato, se han encontrado cambios en los eritrocitos, bordes irregulares de las células con ondulaciones. En el caso de la cachama blanca, el uso de un herbicida como es el Cosmoflux ha alterado el nado, ha causado alteraciones también a nivel del hígado. El hígado se vuelve pálido, las mucosidades de las branquias se alteran, hay vacuolización, hiperplasia. En el caso también del cachama blanca, con otro herbicida, el Cosmoflux combinado con el Roundup, se provoca hiperplasia, también se altera todo lo que es la branquia y hay afectaciones a nivel del hígado y del estómago. Y bueno, en el caso de los peces godeidos, tenemos ya algunos estudios de toxicidad, pero no de contaminantes comunes, sino de algunos contaminantes muy específicos.
se trabajó cerca de una industria azucarera para ver la calidad del agua que estaba saliendo de la industria azucarera, cómo estaba afectando a Godea tripinis y a Meques plenies, y se observó que incrementaban los niveles de enzimas antioxidantes. Otro trabajo, se observó el efecto del paratión en el amarillito, que es el de Dendritictis multiradiatus, y lo que se observó fue un menor crecimiento, una alteración de la coloración y una menor actividad de cortejo. En el caso de ya Esquifia puntata, que es también una especie que se consideró para este trabajo, para estas investigaciones que hemos hecho, fueron efectos de mortalidad y alteraciones en la conducta, y lo mismo ocurrió con los fosfatos también para Godea tripinis. Bueno, todo esto nos llevó a plantearnos en particular estos contaminantes que son los nitritos y que son los fosfatos como contaminantes muy comunes que se encuentran en todos los cuerpos de agua, y tratar de buscar cómo están afectando a este grupo en particular, considerando que una especie es sensible, considerando también que otra especie es tolerante, y bueno, una de las especies, Esquifia, está considerada en peligro, de acuerdo a la norma. Entonces nos planteamos esa pregunta, si los nitritos y fosfatos afectan la supervivencia y la conducta de estas dos especies, y bueno, lo que procedimos a hacer fue a realizar experimentos de concentración de K50, estos en los que les digo que se expone a los peces durante un corto periodo de tiempo a diferentes concentraciones, y se ve a qué tiempo se provoca la mortalidad del 50% de la población. Todo esto siempre comparando con un grupo control en el cual no se tiene ningún tóxico y que pueda servir como el ciego que nos diga qué es lo que está pasando. Bueno, entonces nosotros trabajamos reproduciendo las crías aquí en laboratorio, se obtuvo una gran cantidad de crías, estas se midieron, se pesaron, se descartaron aquellas que eran muy grandes o muy pequeñas, y se homogenizaron grupos que tuvieran más o menos la misma edad y talla. Se trabajaron con organismos de aproximadamente 2 meses de edad, y estas fueron las concentraciones que se probaron para cada una de las especies. La de arriba fueron las concentraciones más bajas que se probaron para Esquifia multipuntata, la especie sensible, y las de abajo fueron las que se probaron para Godea tripinis como una especie tolerante. Este fue el sistema donde estuvimos trabajando. Cada uno de nuestros acuaritos contaba con 10 organismos, cada concentración tenía 3 repeticiones, y teníamos una temperatura constante, un pH de 7.5 aproximadamente, oxigenación constante e iluminación continua. Estos fueron nuestros resultados. Nosotros encontramos pues resultados muy diferentes para cada una de las especies. Nosotros lo podemos saber ya en la concentración letal que se obtuvo. Esta se calcula a través de un programita que es el PROBIT, y esta concentración se obtuvo en el caso de Esquifia para las 24 horas, porque ni siquiera llegaron más allá, o sea, se murieron rapidísimo. Son tan sensibles que la concentración les causó muy rápido la muerte. A una concentración de 0.064 miligramos por litro, ya la población en 24 horas había llegado solamente hasta sobrevivir la mitad. Y en el caso de Godea tripinis, pues tuvo una concentración aproximadamente 30 veces más alta, que fue de 2.03 miligramos por litro de nitritos. Nosotros veíamos en los valores de la norma que nos hablaba de 15 y 25 miligramos por litro promedio diario y promedio mensual de nitrógeno total. Este es nitritos, no es el nitrógeno total. En el caso de los fosfatos, tenemos también los resultados que se obtuvieron con las dos especies. Nuevamente encontramos pues reafirmamos la tolerancia de Godea tripinis con una concentración altísima de fosfatos de 3.529 miligramos por litro de fosfatos, que fue capaz de tolerar, o sea que llegó a la concentración de tal 50, y en Esquifia multipuntata pues fue una concentración comparativamente mucho más alta que en los nitritos, que son mucho más tóxicos, de 13.2 miligramos por litro. Posteriormente, bueno, empezamos a ver qué efectos les causaba. Y bueno, en el caso de los nitritos observamos que se causaban hematomas. Aquí pueden ustedes observar atrás del ojo que se forma, bueno, este hematoma. Aquí también a nivel de la branquia se forman hematomas.
y esto, bueno, pues causado obviamente por este contaminante. Pero en el caso de los fosfatos tuvimos una respuesta muy interesante que no hasta el momento todavía no sabemos interpretar por qué, pero salió este hematoma todo el tiempo en esa parte, en esa región de la columna vertebral, y parecida como con una forma triangular, una forma de flechita, aparte también de los hematomas que tenían en las branquias. Pero miren la forma que tenía, parecía como si se lo hubieran pintado, y todos los peces tenían ese tipo de hematoma. No sabemos exactamente por qué en esa región tienen esa formación de hematoma, es algo que es una pregunta que nos queda por investigar. Bueno, posteriormente, una vez que supimos las concentraciones que mataban al 50% de la población, buscamos el efecto que estaban provocando concentraciones menores a las que causan la muerte, pero en un periodo de tiempo más largo. Entonces hicimos estudios de efectos subletales, y para ello elegimos concentraciones que estuvieron por debajo de las concentraciones letales. Y en este caso, en el caso de las concentraciones letales, los experimentos se hacen en un sistema estático, es decir, se pone y como duran muy poquito tiempo, a las 96 horas termina el experimento, entonces no se hace ningún recambio. Pero en este caso, como ya estábamos hablando de diferentes días, de 10, 13 días o 15 días de experimentación, aquí sí se hizo recambio para mejorar la calidad del agua y volver a agregar el tóxico, además de que aquí sí se alimentaban a los peces. En el caso de los estudios de 96 horas no se alimentan. Igual se usaban los 30 peces, 10 peces por cada acuario, o sea 3 repeticiones para cada concentración. ¿Y qué fue lo que observamos? Bueno, observamos que la mayor, esto que está en blanco es no aparece el verde, ¿verdad? No está el verde del grupo control. Bueno, en el caso del grupo control no hubo mortalidad ni en los experimentos de efecto letal ni efecto subletal, y lo que observamos es que conforme incrementa la concentración del tóxico, también incrementa la mortalidad, y este efecto se empieza a notar pues conforme van pasando los días de exposición. A mayor tiempo de exposición pues va aumentando también la mortalidad. No encontramos que esto generara diferencias de peso entre los organismos que lograron llegar al final del experimento, que sobrevivieron al final del experimento. Pero algo que hicimos muy interesante fue que fuimos tomando organismos muestra para hacer análisis histológicos, y en estos encontramos variaciones muy importantes. Las primeras dos fotografías son las fotografías estas que están en este lado, son en donde tenemos una branquia, la branquia están los arcos branquiales, dentro de la branquia se están formadas por lamelas, y esta toma es de una lamela, pero perdón, me estoy poniendo enfrente. Bueno, esta lamela está perfectamente normal en el caso de las fotografías que se encuentran del lado izquierdo, y en el caso de las que van pasando las concentraciones y los días de exposición, empezamos a ver cómo se empieza a modificar la morfología de la lamela, y con ello cómo se empieza a alterar el funcionamiento de la branquia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues empiezan a tener hinchazón, que se conoce como hiperplasia en los términos ya coloquiales, ya voy a los términos técnicos, se conoce como hiperplasia. Empezamos a encontrar también que las lamelas, que son cada una de las ramitas que tiene la branquia, al momento de inflamarse se empiezan a pegar, y con eso no permiten que haya un flujo del agua que permita que se lleve a cabo la oxigenación. En el caso particular de Godea tripinis, que es la que está abajo, se forma este globito que vemos en la segunda fotografía a los 14 días, que se conoce como un aneurisma, y que se observaba nada más en alguna parte de la lamela. El resto de las lamelas se encontraba bien. Esto nos hace pensar que esto es lo que ayuda a Godea tripinis a tolerar esas concentraciones tan altas, porque el daño lo tiene bien localizado en una parte, mientras el resto de la lamela la tiene funcional. Claro que cuando la concentración se incrementa y se incrementa el tiempo de exposición, pues también se incrementa el daño de la lamela, y entonces ya no se vuelve a funcionar, como es la fotografía de abajo, en donde vemos la gran cantidad de aneurismas que hay, y la de 25, en donde ya se degradó completamente la branquia, en donde el tejido cartilaginoso se descompuso, o sea, se deshace, las células se rompen, y pues obviamente ya ahí no hay funcionalidad. Esto pues tuvo mucho que ver con la otra parte de los resultados que vimos, que ahorita les voy a comentar,
Y en el caso anterior eran los peces expuestos a nitritos, y aquí tenemos la fotografía de los peces expuestos a fosfatos. Otra vez, en la primera parte del lado izquierdo encontramos las fotografías de branquias normales en los grupos control, que se encontraron así del primero al último día del experimento. Sin embargo, aquí encontramos, por ejemplo, en el caso de las fotografías de la parte de arriba, que son Escherichia multipunctata, ya a la concentración de 5.86 miligramos empezamos a encontrar al día 13. Al día 4 estaban bien todavía las lamelas, no estaban tan completas las células, ya empezaban a tener inflamación, se empezaban a notar mejor los núcleos, pero al día 13 ya estaban totalmente degradadas, ya el eje cartilaginoso en la parte distal se empieza a perder, y en el caso de la concentración 8.79, bueno, pues al día 10 está totalmente deformada, transformada, ¿no? En el caso de Godea tripinis, que son las fotografías de la parte de abajo, pues vemos que esa tolerancia que vimos a los 3.000 y tantos miligramos por litro, pues se manifiesta ahí claramente, porque en general la estructura de la branquia no se altera tanto como ocurrió en el caso del nitrito, ¿no? Que es un compuesto mucho más tóxico. Juntamente con esto hicimos estudios de conducta. A los peces los sometimos a las mismas concentraciones, los estuvimos videograbando y estuvimos viendo cómo respondían al alimento y cómo respondían también a la ubicación que tomaban en la columna del agua. Esto nos surgió porque previamente habíamos visto en los experimentos letales que cuando las concentraciones eran muy altas perdían el equilibrio los peces y empezaban a chocar contra las paredes del acuario. Esto nos hizo plantearnos esta parte del diseño experimental, y aquí estuvimos grabando y revisando posteriormente las grabaciones para ver qué era lo que estaba pasando. Lo que encontramos fue que efectivamente la ubicación en la columna del agua sí se altera dependiendo de la concentración del tóxico. En el caso de los peces que del grupo control, ellos siempre se mantuvieron a la mitad de la columna del agua, algunos bajaban, pero casi nunca estuvieron en superficie. Sin embargo, los peces que ya se empezaban a someter a concentraciones de contaminantes, conforme iban pasando los días de exposición, iban acercándose o se iban ubicando más en la parte superior de la columna del agua. Esto quizás buscando la manera de poder obtener mayor cantidad de oxígeno, aunque no lo pudieran hacer realmente porque el daño era a nivel de la branquia. Ellos podían hacer mayor cantidad de movimientos branquiales, pero no iban a tener una eficiente absorción del oxígeno para llevarlo a los tejidos. Y en el caso de Godea tripinis, pues solamente en la concentración más alta encontramos a los 15 días que empezaron a ubicarse en la parte alta de la columna. Antes se mantuvieron siempre en la parte media fondo. En el caso de la respuesta al alimento, para los nitritos, encontramos que sí hubo una diferencia. Los peces del grupo control fueron mucho más activos cuando se tomaba la grabación. 5 minutos antes de empezarlos a alimentar, con un alimentador se les dejaba caer el alimento y se grababa. Esto nos permitía ver si ellos podían oler y sentir el alimento y nadar inmediatamente y llegar hasta donde estaba el alimento. Y así eran los del grupo control. Sin embargo, en los que tenían las concentraciones más altas y mayor tiempo de exposición, cada vez respondían con más lentitud al alimento, se quedaban más tiempo, y algunos al final ya no atendían al alimento, ni siquiera nadaban para buscarlo. En el caso de los fosfatos, otra vez la presencia de los peces en la columna de agua. Vemos otra vez que en Godea tripinis no hay cambio. En el caso de Escherichia sí hay. Al final, en la concentración alta, otra vez vuelven a la superficie buscando obtener el oxígeno. Y en el caso de los fosfatos, aquí está la respuesta del alimento, y vemos que nada más hay una diferencia significativa en el caso de Escherichia multipunctata, no en Godea, que es tolerante. Bueno, pues todo esto me parece muy interesante para hacer mención de todo el trabajo que nos queda pendiente y todo lo que tenemos por hacer para trabajar precisamente en estos límites de tolerancia que hay para los peces y para cualquier otro organismo, no nada más para los peces. Nosotros podemos ver a los peces, pero en realidad al final también nosotros llevamos efectos de toda esta degradación del agua. En México contamos con 34 normas oficiales que están relacionadas con el sector agua, de las cuales 17 son de Semarnat, 14 de Conagua, 5 de la Secretaría de Salud y 5 de la norma oficial mexicana. Pero en todas estas no encontramos que hablen
de las flora y fauna. Encontramos que hablan, pues por ejemplo la 001 Semarnat habla de las aguas residuales que se liberan a los cuerpos de agua y bienes nacionales. Encontramos de la potabilización del agua, de las pipas, cómo deben de estar para transportar agua, de, bueno, muchas cosas, pero que tienen que ver con humanos, no que tienen que ver con la flora y con la fauna. Solamente por ahí encontramos ya en lo referente a, no a los contaminantes, sino a las especies que ya están recibiendo los efectos graves de la contaminación, que ya tienen una respuesta y que están en un estatus de riesgo, lo encontramos en la NOM 059. Y si comparamos cómo está nuestra normativa con las normativas de otros países donde hay una mayor atención por el medio ambiente, pues encontramos, por ejemplo, que en el caso del nitrógeno, el nitrógeno inorgánico en Australia, la norma marca concentraciones menores a 0.015 miligramos por litro. Esa concentración que ellos marcan sí serviría para proteger a nuestras especies. Las que nosotros tenemos, aunque son de nitrógeno total, no son de nitritos, no son de amonio o de nitratos, pues son concentraciones elevadas. En Canadá y en Nueva Zelanda tenemos en el caso del amonio un 0.019 miligramos por litro como el límite de tolerancia, y en Estados Unidos ya tenemos para diferentes formas de nitrógeno y para exposición corta y exposición larga, y tenemos para granjas de salmón y para granjas de carpa cómo deben de ser estas concentraciones, y bueno, pues ustedes pueden ver que son concentraciones bajas. Y en Gran Bretaña tenemos una situación semejante. En México, bueno, tenemos como nitrógeno total el 25 miligramos por litro en promedio diario y 15 miligramos por litro en promedio mensual. Y en la Unión Europea también tenemos para granjas de cultivo de salmón y de carpa, valores muy bajos que son menores a 0.01 miligramos por litro de nitritos, y tenemos también valores menores a 0.025 de amonio. Nada más quise tomar este pedacito de las normativas que tienen en Canadá, porque nuestra normativa marca simplemente nitrógeno total, pero cuando nosotros hablamos de nitrógeno total, el nitrógeno está en función de la temperatura, va a estar en función del pH, y hay una serie de factores que van a interactuar para que se den lo que se llaman las especies químicas que van a estar disponibles. Es decir, que bajo ciertas condiciones va a haber mayor cantidad de iones disponibles para entrar en contacto con otras sustancias, y bueno, en este caso pueden entrar en contacto con los tejidos y hacer daño a los organismos. Sin embargo, por ejemplo, en estos lineamientos de protección de la vida acuática canadienses, encontramos en donde sí hay una tabla que nos está incluyendo la temperatura, el pH y las concentraciones de amonio que deben de considerarse como los límites de tolerancia. Eso es algo que nos falta a nosotros, es mucho el trabajo que se tiene que hacer en ese aspecto, porque esas combinaciones requieren de gran cantidad de estudios para poder determinar concentraciones de temperatura, pH y concentraciones de amonio o nitritos o nitratos disponibles y que pueden estar afectando a las especies. Y bueno, otros aspectos a considerar es que los métodos tradicionales de evaluación de la calidad de agua, como son los físico-químicos, deben complementarse ya de manera rutinaria con lo que serían bioensayos de laboratorio, con mediciones de salud en peces, por ejemplo, como branquias, como sangre, algunos estudios histológicos o parasitológicos, también con la utilización de enzimas antioxidantes, que estas, cuando hay un efecto como el que se vio en las branquias, sin duda no lo hicimos en este caso, pero hay otros trabajos en los que se lo han hecho y han visto que hay una respuesta de estas enzimas a la oxidación que está ocurriendo. Otros serían la utilización de los índices bióticos, y un índice que nos esté hablando del ecosistema en su globalidad, no nada más de un parámetro de forma individual. Y bueno, se necesita también un seguimiento más completo del agua, porque lo que ocurre es que nosotros no tenemos un seguimiento constante de nuestros cuerpos de agua, sino, bueno, hay una tesis, hay un proyecto, durante un año, durante 2 años se está trabajando, se acaba el proyecto, se acaba la tesis, dentro de 5, 6, 7, 8 años viene otra tesis, viene nuestro proyecto, se vuelve a hacer otro estudio de ese cuerpo de agua,
pero en ese ínter no sabemos qué pasó. Entonces tenemos fraccionada la información y necesitaríamos tener un continuo que nos permitiera entender qué es lo que está pasando y en qué momento se está afectando, para también de esa manera poder hacer planteamientos que nos permitieran modificar esa calidad del agua, disminuir esos efectos. Eso sería una parte de lo que tenemos como a otros aspectos a considerar. Otra parte pues son los análisis económicos, porque realmente todos estos daños que están ocurriendo en el ecosistema están generando daños económicos que no se calculan. Ahora recientemente, cuando pasó este problema de las muy bajas temperaturas que ocurrieron en Estados Unidos, empezaron a hacer estudios y empezaron a medir cuánto estaba costando esas bajísimas temperaturas. Y bueno, sacaron los costos de cuánto estaban pagando más las personas en sus facturas de gas, de cuánto disminuían las ventas en los comercios, porque la gente ya no quiere salir a comprar, prefiere estar en su casa en lo calientito. Y nosotros podríamos hacer un estudio similar y ver que el daño ambiental tiene un costo muy elevado que no estamos considerando, que quizás si lo consideráramos estaríamos en una posición de buscar una forma de disminuir esos contaminantes, ese daño ambiental, para poder tener en el largo plazo ecosistemas que nos permitan mejor calidad de vida. Obviamente, pues esta información que digo que se toma puntual, se debería tomar continuamente y debería estar disponible para que todos los que quisieran pudieran verla. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las plantas de tratamiento de aguas residuales cada 3 meses están rindiendo informes a la Comisión Nacional del Agua de cómo están las descargas de agua que ellos están sacando. Pero eso es lo que sabemos, pero no sabemos dónde están los datos. No los podemos accesar, no podemos entrar, a pesar de la transparencia no podemos verlos, y eso sería algo muy interesante. Y bueno, tendríamos que tomar decisiones a nivel de cuenca, ya que la cuenca pues está totalmente afectada. Lo que ocurre en la parte alta va a afectar a la parte media y a la parte baja, y tendríamos que verificar cuando se toma una decisión si vamos a hacer una modificación, vamos a hacer una transformación de un cuerpo de agua, si lo vamos a dragar, si le vamos a poner una planta de tratamiento. Pues tendríamos que ver qué pasa antes de la decisión, durante la decisión y después de la decisión, para ver si realmente hubo un efecto benéfico o si fue negativo, y que eso nos sirviera como modelo para no repetir errores. En otros países sí se hace. En otros países, si van a hacer una presa, hacen un estudio antes de la construcción de la presa, durante la construcción de la presa y posterior a la construcción de la presa. Entonces está documentado todo el efecto que está ocurriendo con esta alteración del ecosistema. Y entonces se puede medir si el efecto fue positivo o negativo, o si tuvo una influencia al final benéfica para nosotros. Nosotros no podemos hacer eso, nos quedamos nada más con pedacitos de la fotografía. Y bueno, creo que esto sería todo de manera muy general. Y bueno, si tienen algunas preguntas.